Los problemas y dificultades son oportunidades para que Dios haga algo sobrenatural. Acerquémonos a su presencia para iniciar la oración familiar. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas que están en sintonía de este programa, la oración familiar. Es un privilegio enorme que Dios nos concede de poder dirigirnos esta noche a su vida para poder también juntos en oración clamar a Dios, esperando de Él su oportuno socorro. Sea bienvenido, sea bienvenida a este programa, no solamente los que nos escuchan a través de la radio, sino usted que está pendiente de a través de las redes sociales, a través de las páginas del internet. A donde quiera que usted se encuentre, reciba un cordial saludo. Esperamos de que esté gozando de las bendiciones del Señor. Esta noche queremos orar al Señor, pero siempre tenemos la oportunidad de meditar brevemente en su palabra. Por lo que quiero invitarle para que, si usted tiene al alcance una Biblia, me acompañe en la lectura. Y en esta oportunidad vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo número 6. Leemos del verso 16 al versículo 21. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros, cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, y se asustaron. Pero Él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Amén. Los eventos que se narran en estos versículos del Evangelio de Juan suceden inmediatamente después que Jesús realiza uno de los milagros más sorprendentes del Nuevo Testamento. Si usted retrocede unos versículos atrás, verá cómo el Señor multiplica 5 panes de cebada y 2 pescados para alimentar a una gran multitud. Dice la Escritura que aquella multitud pues había sido saciada del pan, había sido satisfecha, y había sido tal la impresión que la multitud había tenido acerca de aquella señal, de aquel milagro, que querían llevarse a Jesús a la fuerza para hacerlo rey. Por supuesto, Jesús rechaza completamente la idea y pues dice la Escritura que sube a una colina, o como nosotros diríamos, a un cerro para estar solo. Se va con sus discípulos, por supuesto. Tiempo después, quizás horas después, se llega la noche y los discípulos bajan al lago, suben a una barca y comienzan a cruzar el lago, porque la intención, dice el Evangelio, que era llegar a Capernaum, que estaba al otro lado del lago. Cruzando el lago estaban los discípulos cuando de repente arremete contra ellos una tormenta muy complicada, muy difícil, y estando en esa situación, en medio de aquella tormenta y en medio del lago, el Evangelio nos expresa que Jesús aparece caminando sobre las aguas. Es decir, hay otra señal, según el Evangelio de Juan, hay otro milagro, y es que Jesucristo aparece caminando sobre las aguas, un elemento sobrenatural, un elemento divino,
que está registrado en el Evangelio. Dice el Evangelio, sube inmediatamente a la barca e inmediatamente pues también llegan a la otra orilla. Así quizás podría resumir los acontecimientos de estos versículos que acabamos de leer o cómo Juan revela este milagro. Ahora, tengo que mencionarlo también que este milagro no solamente aparece en este Evangelio de Juan, sino que este evento de Jesús caminando sobre las aguas se encuentran también en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos, solamente que tienen algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en Mateo y en Marco nos dice de que Jesús es quien mandó a sus discípulos a entrar a la barca, cosa que el Evangelio de Juan no lo dice. Él es el que les envía a cruzar al mar mientras él despedía a la gente. En estos dos sinópticos también revelan que el propósito de Jesús de apartarse de la multitud era para orar, mientras que en este Evangelio de Juan solamente indica que sus motivos era evitar que la gente lo tomara a la fuerza para que fuera rey. Estas son algunas de las diferencias. Otro elemento es que Juan dice literalmente cuando ya estaban cruzando el lago, el mar se despertaba. En griego es la idea que intenta dar. Es decir, como un gigante que está en un sueño profundo, de repente despierta lentamente. Y pues así quiere describir el Evangelio de Juan aquel viento que vino y que golpeó a los discípulos en medio del lago en aquella barca. Así nada más, someramente, el Evangelio de Juan hace mención. Sin embargo, si usted es detallista y ha leído la palabra, se da cuenta que en los sinópticos agregan detalles más gráficos de la crisis que estaban viviendo los discípulos. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 48, dice que era la cuarta vigilia de la noche. Es decir, que aproximadamente eran entre las 3 y 6 de la mañana cuando sucedieron esos acontecimientos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 24, agrega que la barca ya estaba a una buena distancia de tierra y que las olas los azotaban y que el viento era contrario. Es decir, los sinópticos como que agregan detalles más gráficos de lo que estaban viviendo aquellos discípulos. La situación era bastante complicada porque muchos se ha escrito o se ha dicho sobre este aspecto, y es de que muchas veces dentro del mar de Galilea se daban de repente tormentas violentas, fuertes, que muchas veces podía hacer que incluso pescadores tan experimentados pudieran pues correr peligro de morir anegados. Como el caso de estos discípulos, ellos hay que recordar que eran pescadores de profesión y que al venir y sorprenderles una tormenta en la hora de la madrugada, y sentirse pues que sus vidas estaban en peligro, pues habla mucho acerca de aquel conflicto que en aquel momento estaban viviendo. Otro detalle que quiero resaltar es que Marcos agrega que cuando Jesús caminaba sobre las aguas, dice que él quería pasar como de largo, y fue ahí donde ellos lo vieron y pues se asustaron. Por ejemplo, en Mateo y Marcos dice de que ellos se asustaron porque pensaron que era un fantasma el que ellos habían visto. Juan no dice eso, solamente dice que se asustaron. Otro detalle que se agrega del relato está en el Evangelio de Mateo. Es el único evangelio que relata que Pedro intentó caminar sobre las aguas. Entonces vea, aquí he mencionado así rápidamente algunas diferencias sobre el relato de Jesús. Ahora, estos pasajes no es que representen contradicciones de la palabra, sino que son datos adicionales que cada autor agregó en sus escritos porque para ellos era importante que sus oyentes o sus comunidades de fe las conocieran o las entendieran. En ningún momento nos causa problemas para armonizar con la vida de Jesús. Así que solamente son datos adicionales que cada uno de ellos pues intentó impregnar en sus evangelios. Ahora, lo que sí quiero resaltar esta noche es en lo que sí coincidieron. Hay elementos en los que no coincidieron en el relato o que agregaron detalles, y hay elementos que fueron tomados por los tres evangelios. Por ejemplo, el hecho que Jesús caminó sobre las aguas, ese es un hecho que en los tres evangelios aparece. Que venían ellos, la barca es otro hecho que aparece también. Pero hay un hecho que quiero resaltar de los tres evangelios que aparece
y que es el punto central de la enseñanza de esta noche. Y es que dice la Escritura que los tres retoman las mismas palabras que Jesús dijo cuando Él venía caminando sobre las aguas. Y por supuesto que les quedaron grabadas en su mente, quedaron impresionados de lo que estaban viendo, que por esa razón se les quedó grabado, y los tres evangelios recogen las mismas palabras. ¿Y cuáles son esas palabras? Las palabras que dijo Jesús cuando dijo: no teman, soy yo. O como dice la Reina Valera, yo soy. Ese es un elemento común en los tres evangelios cuando retoma el tema, cuando dice yo soy. Pero ¿a qué nos recuerda? ¿O qué pensamos cuando escuchamos yo soy? Bueno, la expresión yo soy es realmente una expresión del Antiguo Testamento, y que quizás muchos de nosotros lo vamos a recordar en la manera como Dios se identificó con Moisés. ¿Se recuerdan cuando aquella zarza ardía y el Señor hizo el llamamiento vocacional a su siervo, y su siervo, dialogando con él, le decía: y cuando me pregunten quién te envía, ¿qué les digo? Y el Señor le dijo: yo soy. Como la manera de identificándose de que Él era el gran yo soy, el yo soy porque yo soy. Entonces, vea, esa frase, esa expresión del Antiguo Testamento, Juan lo utiliza muchas veces, lo usa repetidamente. Por ejemplo, vea, en Juan 8:58, Jesús les dijo: les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Otro ejemplo, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino. Otro ejemplo, Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Esa frase en este evangelio aparece repetidamente. Ahora, esta frase, este pronombre viene referido directamente del hebreo, y pues su sentido es bastante polisémico, tiene una fuerte carga semántica y puede significar tantos elementos. Pero yo quiero resaltar solamente uno. Comúnmente uno, cuando habla del yo soy, habla del tema de que yo soy el que soy. Y eso significa, es decir, es el Dios que subsiste en sí mismo. Pero ese solamente es uno de los sentidos que se le puede dar a esa palabra en hebreo. Pero también significa yo soy el que estoy. Yo soy el que estoy. Es decir, es aquel Dios que siempre está acompañando a su pueblo, que camina con su pueblo, que camina con los que confían en Él, que está con el que sufre, que Él está con el que se encuentra solo. Ese es el sentido. Yo soy el que estoy. Ese es el sentido de yo soy. Yo soy el que estoy. Como ya lo dije, es una palabra que tiene una gran carga semántica. Y aquí, en esas palabras que Jesús dice y que son retomadas del Antiguo Testamento, nos muestra la identidad de Dios, es decir, quién es Dios. Porque fue Jehová, fue Yahvé quien en el Antiguo Testamento le dijo así a Moisés. Pero ahora no es directamente a Moisés a quien se las dice, sino que quien las repite es Jesús, y se las repite a sus discípulos. Entonces, ¿qué podemos extraer de ahí? Bueno, en primer lugar, que cuando Jesús dice yo soy, Él lo que está haciendo es reafirmar su deidad, que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es todopoderoso, pero también afirma su identidad. Él es, cuando dice yo soy, es yo soy el que estoy, como ya les comentaba acerca del significado de la palabra. Yo soy el que estoy. Y para los discípulos que estaban en una fuerte tormenta, para los discípulos que estaban en un peligro inminente, y les dice, no teman, yo soy el que estoy, para ellos tuvo un gran significado. Para ellos era entender que lo que estaba diciéndole. Y aquí está la enseñanza de esta noche. Aquí está el consuelo, aquí está la esperanza y el mensaje de esta noche. Todos tarde o temprano nos encontramos en la barca de la vida. Algunas veces el agua está tranquila, el agua es mansa, pero habrá otras ocasiones donde habrá tormentas, habrá oscuridad, habrá torbellinos repentinos, y ante esas inusitadas situaciones, de repente podemos encontrarnos naufragando en la vida, a la deriva. Y es en medio de aquella situación donde Jesús, hermanos y hermanas, nos dice, no teman, yo estoy aquí. Y eso es lo determinante.
Eso es lo importante. Lo determinante no es el problema. Lo determinante no es la enfermedad, no es la crisis. No, es que Dios está con nosotros. Y ese es el mensaje que transmite cuando Jesús les dice: yo soy el que estoy, yo soy. Y esa es la constante de la historia bíblica. Porque cuando Israel estuvo esclavo, dijo, el Señor se apareció, se reveló a los siervos y dijo: yo soy. Es decir, yo estoy aquí. Y como Él estaba ahí, les dio libertad. O por ejemplo, cuando Israel estaba presionado por las naciones enemigas, que venía Dios y se presentaba y aparecía y les daba liberación. Es decir, que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que está presente, es un Dios constante, es un Dios que no está ausente, que ha sido parte de la historia y que siempre está con nosotros. Entonces, mi hermano, mi hermana, ese es Dios. Ese Dios, Dios está contigo, Dios está con nosotros. Por eso es de que al entender esta verdad, que podría ser un poco confusa o podría ser quizá un poco extraña, pero si nosotros entendemos que Dios está con nosotros, realmente no importa el problema. Si entendemos que Dios está con nosotros, realmente no importa la enfermedad. Y muchas veces cuando vengan esas tormentas de la vida, de repente deja en evidencia las carencias de recursos, de dinero. Vemos que las cosas se agotan, pero en medio de aquel conflicto, en medio de aquella situación, Dios aparece nuevamente caminando sobre las aguas, caminando en medio del problema y nos dice: no teman, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Y ese fue como apareció Jesús a sus discípulos. En medio de aquel problema, aquella dificultad, dice: yo estoy aquí. Y vea que Jesús actuó en el momento oportuno, cuando sus discípulos lo necesitaban. Y aquí hay otra lección: Jesús nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. ¿Y saben por qué no llega tarde? Él nunca llega tarde porque Él siempre está ahí. Él siempre está con nosotros. Él nunca se separa de nosotros. Él siempre está constantemente. Nuestro acostarnos, nuestro caminar, nuestra entrada, nuestra salida, Dios siempre está con nosotros. Ni siquiera cuando dormimos se descuida de nosotros. Por eso dice un salmista de que no se dormirá el que te guarda, porque Él siempre está con nosotros. Y quiero decirle que Dios tiene absoluto control de todas las circunstancias, absoluto control. Y vea que aunque el Evangelio de Juan no lo leíamos porque no aparece, pero sí el Evangelio de Mateo, dice que cuando Jesús subió a la barca, el viento se calmó. Entonces, aquí hay una lección, hermano, y es que donde está Jesús, ahí hay calma. Donde está Jesús, ahí hay paz. Donde está Jesús, ahí hay tranquilidad. Y mire, hermano, aunque alrededor nuestro haya tormentas, si haya truenos, si haya relámpagos y esté tronando todo, pero si el Señor está con nosotros, ahí hay bendición, ahí hay calma, ahí hay paz, ahí hay tranquilidad. Por eso, aunque esta noche yo no sé qué es lo que usted está pasando, yo no sé si su vida alrededor pues es una tormenta tremenda de la familia, de emociones, y aunque todo esté tronando, hermano, aunque hay alrededor conflictos, y aunque quizás haya ligaduras de muerte por la enfermedad, por las situaciones de amenaza, Dios trae paz, Dios trae tranquilidad, Dios trae sosiego a tu vida. Porque así como Jesús subiendo a la barca se calmó la tormenta, la tempestad y llegaron a la orilla, si tú permites que Jesús tome el control de su vida, de tu barca, de tu familia, inmediatamente sabrás que tienes el mejor capitán en tus manos. Hay una alabanza muy hermosa que dice: si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar. Porque así es. Si el Señor está en nuestra barca, no importa que alrededor, hermano, todo se esté hundiendo, la mano del Señor estará para ayudarnos, para sacarnos adelante, y sabemos de que podemos descansar en el Señor. Yo finalizo con algo que Dios quiere decirte a usted que está oyendo en la radio, que está oyendo en las redes, que está oyendo donde quiera que esté. En medio de tu tormenta, en medio de tu dolor, en medio de tu inseguridad, Dios te dice: no temas, yo estoy aquí. Ahí está el Señor.
Y sea como sea tu situación, ahí está el Señor. Y cuando el Señor le dice, no teman, yo soy. Ya lo dije, significa yo estoy aquí. Si el Señor está contigo en medio del problema, lo tienes todo. No te hace falta nada. Estás en buenas manos. Y como el Señor está contigo, solamente espere, siéntese, espere y mire cómo Dios pone en orden todo a tu alrededor. Así que lo único que debemos de asegurarnos en medio de la dificultad, en medio del problema, es que el Señor esté con nosotros. Por eso es que cuando Moisés iba caminando en el desierto y el Señor le dijo, me voy a separar del pueblo porque si no lo voy a destruir porque son constantemente rebeldes. Fíjense que Moisés, hermanos, hizo algo que debemos de ser nosotros. Y él dijo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y porque Moisés sabía que la presencia de Dios en medio del pueblo, en medio de aquella migración que estaban haciendo, garantizaba la victoria. Lo único que usted debe garantizar es que Dios esté con usted. Nada más. Porque si Dios está contigo, lo tienes todo. Maravilloso. Maravillosa enseñanza. Por eso esta noche vamos a orar para pedirle al Señor pues que nos guarde, nos bendiga y vamos a honrar su presencia y su misericordia. Vamos a orar. Quiero invitarle a usted que si tiene la posibilidad de llamar a su familia, recuerde que el lema de este programa es la oración familiar, o si usted puede ahí donde se encuentra orar, acompañarnos, esa es la idea, ese es el objetivo. Así que le invito para que pueda acompañarnos y nos unamos todos en oración, pidiendo al Señor. No vamos a leer todas las peticiones que han sido enviadas, pero Dios las conoce. Dios la conoce de lo más íntimo de su ser, qué cosas tenemos necesidad. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor de su misericordia. Oramos al Señor, Padre que estás en los cielos. Señor, esta noche te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de acercarnos al trono de tu gracia. Muchas gracias, Señor. Recibe la alabanza de tus hijos, de tus hijas. Muchas gracias por esta preciosa oportunidad que nos diste este día de congregarnos, de buscar tu presencia, de desarrollar las diferentes actividades de la iglesia. Pero hoy, Señor, al terminar este día y al iniciar una nueva semana, Señor, queremos acercarnos una vez más al trono de tu gracia para pedirte misericordia a favor de nuestras necesidades. Señor, son muchas las peticiones y necesidades que tu pueblo ha enviado. Son infinidad de temas, de problemas, de situaciones, pero tú tienes poder para darle a cada una de ellas, Señor, una salida, dar una solución, Señor, porque tú eres todopoderoso. Para ti todo es posible. Y por eso esta noche, Padre, te suplico que tengas misericordia y que puedas obrar de manera sobrenatural, Señor, en cada una de estas necesidades. Señor, de manera muy especial queremos pedirte por aquellos que se encuentran enfermos. Señor, esta es una de las peticiones más comunes, más constantes, Señor, y que causa mucho sufrimiento, que causa mucha expectación, Señor, porque al tocar en nuestro cuerpo, Señor, se toca todas las fibras de nuestra existencia. Y por eso esta noche te pedimos que tengas misericordia del enfermo, misericordia, Señor, de aquel que sufre, de aquel que se encuentra mal de salud. Señor, en el nombre de Cristo, te pedimos que tengas misericordia. Hay tanta enfermedad, hay tanta, Señor, situación que afecta la salud de tu pueblo, de tus hijos. Y por eso esta noche, Padre, queremos pedirte que tengas misericordia. Que obres, Señor, de manera muy especial, Señor, obrando, sanando. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que rompas toda cadena de enfermedad, toda situación difícil, Señor, en los cuerpos enfermos. Señor, hay casos de casos, hay problemas que son tan complicados donde la ciencia ya no puede hacer más, donde el médico, Señor, ya no puede hacer más, pero para ti todo es posible. Tú eres
todopoderoso. Tú haces nuevas todas las cosas. Y por eso ahora en el nombre de Jesús, Señor, pongo las peticiones de cada uno de los que han enviado su petición a la radio, los que lo han expresado a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, obra un milagro, obra sanidad, obra prodigio, Señor. Aquellos que están en los hospitales, Señor, que son muchos, Señor, no solamente el tema del COVID, sino que el tema de problemas, Señor, que aquejan la salud de este pueblo, de esta nación, de tus hijos. Ten misericordia, sana, Señor, en el nombre de Jesús. Hermano y hermana, si usted ahora está escuchando este programa, esta oración, y está enfermo, ahora en el nombre de Jesús reclame para usted la sanidad en el nombre de Jesús. El Señor nos enseñó que cualquier cosa que pidiéramos al Padre en su nombre, el Padre oiría y que Él respondería. Y por eso esta noche pedimos, Señor, que respondas, que cambies, Señor, ese diagnóstico, que cambies ese sufrimiento en alegría. Padre, en el nombre de Jesús, hermano, ahí donde usted se encuentra, ponga la mano, ahí donde está la dolencia, ahí donde está el problema, y en el nombre de Jesús, reciba sanidad, reciba respuesta, reciba victoria. En el nombre de Jesús, toda dolencia, todo problema, toda dificultad sea quebrada en el nombre de Jesús. Y ahora restaurada su salud, Espíritu Santo y fuego del cielo. Poder de Dios, Señor, cubriendo ese cuerpo envejecido, ese cuerpo maltratado, ese cuerpo, Señor, debilitado por tanta enfermedad, por tanta complicación. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, tu poder a favor de tus hijos, aquellos que están en un cuarto de hospital. Usted, si está postrado en cama, ahí en el nombre de Jesús, reciba, levántese en el nombre de Jesús, porque Dios está obrando un milagro en su vida, porque Dios está con usted, hermana, hermano. Dios jamás le ha dejado, jamás le dejará, porque Él no es hombre para mentir, y Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y ahora Dios te levanta, Dios te restaura, Dios te sana en el nombre de Cristo Jesús. Toda dolencia es quitada. Usted que está oyendo por las redes, ahora en el nombre de Jesús, cierre sus ojos y ahora el Señor hace un milagro. Ahora el Señor hace una maravilla para testimonio de su nombre, que Él no es Dios de palo ni de madera, sino el Dios todopoderoso, el que sostiene el universo con su poder, con su mano. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, mira los oyentes de la radio, el que viene oyendo, Señor, por su vehículo, y ahí viene, Señor, oyendo y manejando. Ahora recibe en el nombre de Jesús sanidad, ese problema de diabetes, ese problema de insuficiencia, ese problema en los huesos, esos problemas cardíacos, esos problemas en los riñones, en el hígado. Ahora en el nombre de Jesús reciba sanidad, reciba respuesta de parte de Dios, reciba esta noche esa sanidad perfecta que solamente puede recibir aquel que confía en Él, aquel que cree en Él. Reciba en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias por estar atento a tu oído a nuestra oración, por estar atento a nuestra súplica. Muchas gracias, Señor. Dele gracias, hermano. Alabe al Señor y dígale gracias por esta sanidad perfecta. Señor, yo la recibo. Yo la declaro, Señor, en el nombre de Jesús. Y, Señor, contaré el testimonio, hablaré a otros de lo que tú has hecho en mi vida. Lo testificaré, lo anunciaré, Señor, para que crean que tenemos un Dios verdadero, un Dios real. Muchas gracias, Señor. También esta noche, Padre, queremos pedirte, Señor, que obres en las dificultades que hay en las familias. Señor, hay mucho problema en el hogar. Hay mucho problema en el matrimonio, en la relación con los hijos. Pero esta noche, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia para pedirte tu socorro, para pedirte tu ayuda, Señor. Mira, Señor, cómo en los hogares el enemigo está destruyendo esa confianza. Señor, los antivalores del reino se están introduciendo en la familia. Padre, muchas veces los medios de comunicación contribuyen para que se propaguen los antivalores, pero ahora te pedimos por las familias para que sean restaurados, que regrese el amor, el respeto, la tolerancia,
Señor, la igualdad, la solidaridad en la familia, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, restaure esos hogares que están a punto de destruirse, esos matrimonios, Señor, donde el orgullo está impidiendo la reconciliación. Espíritu Santo, obra en aquel que está haciendo daño. Padre, ahí donde está el agresor, Señor, que está maltratando a su cónyuge, a sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia, rompe cadenas, rompe toda atadura del enemigo, toda obra de la carne, Señor, que está destruyendo la dignidad, está afectando la psiquis, está, Señor, maltratando el cuerpo. En el nombre de Jesús, detén la mano del que hace lo malo en la familia, Señor, y convierte a ese padre de familia que es borracho, que es drogadicto, Señor, que es mal ejemplo, que es un fumador. Ahí está, Señor, dañando no solo su cuerpo, sino que a su familia, afectándole. En el nombre de Jesús, Padre, te suplico que obres un milagro en el cuerpo de ese hombre y transfórmalo, Padre, por esa mujer, Señor, que no quiere de tu palabra, que se ha puesto dura y que se aferra a una religión. En el nombre de Jesús, rompe cadenas, Señor, de idolatría. Rompe cadenas, Señor, de ceguera espiritual, para que abra los ojos y se reconcilie y le entregue a usted su vida, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero, digno de ser honrado y bendecido y alabado. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, restaure esos hogares. Ese hijo rebelde, Señor, que ha desoído el consejo de su padre y de su madre, que ha, Señor, frecuentado amistades dañinas. Algunos de ellos quizás han caído en los vicios, han caído en la adicción, Señor. Y ahí está el padre y la madre pidiendo y suplicando, ten misericordia, rompe cadenas en ese hijo. Quizás, Padre, se ha hecho un pandillero. Rompe cadenas en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que nuestra simiente, Señor, es nuestra herencia, y no permitas que el enemigo venga a quitarnos eso que tú nos has dado. Tú nos has entregado nuestra familia, nuestros hijos, y ahora en el nombre de Jesús te pido, Padre, que vuelva ese joven, esa joven, y que vuelvan a ser una familia, Señor. También te pido por las familias que están carentes de sus necesidades básicas. Señor, vivimos en un país donde no se vive, sino que se sobrevive, Señor. Donde hay subempleos, donde, Señor, no alcanzan a cubrirse la canasta básica. Señor, a veces trabajando toda la familia y apenas, Señor, alcanza para cubrir lo necesario. Pero tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustentador, tú eres nuestra ayuda. Por eso esta noche queremos pedirte que proveas, Padre glorioso, que proveas, Padre bendito, las necesidades de estas familias, Padre. Alguna de esas familias está compuesta solamente de una mujer y sus hijos, y ahí está que quizás labora en una maquila, Señor, y que no le alcanza, o en una empresa, pero no le alcanza. Atiéndela, ayúdala, abre puertas de bendición, bendícela, Señor. Esos padres, Señor, que no alcanzan a cubrir, que no tienen un empleo fijo, Padre, y que a veces hay entradas económicas y a veces no, pero tú eres nuestro proveedor. Tú hiciste descender en el desierto maná, pan del cielo. Así te pedimos esta noche, Dios, que proveas, que mandes el pan, que mandes, Señor, lo necesario, el vestido, la vivienda. Señor, son tantas necesidades que hoy se necesitan, que solamente nos queda depender de ti, mi Rey, mi Señor, para que tú suplas a cada una de nuestras necesidades. Oro por aquellas familias, Señor, que se ausentan todo el día, quizás para trabajar, y que a lo mejor el problema no es económico, sino las carencias, Señor, de afecto hacia los hijos. Ahí está el hijo, la hija, o los hijos todo el día, Señor, en la casa, que quizás sí tienen la vivienda y tienen la comida, pero no tienen a sus padres. Hay carencias afectivas que no son llenadas, pero ahí te pedimos, Señor, ten misericordia, guarda la vida de esos niños. Dales el tiempo a los padres, provéles, dales sabiduría, dales, Señor, la guianza para que puedan tomar buenas decisiones a favor de sus hijos, Señor. Esos niños que quedan solos en la casa todo el día o parte del día, Señor, ahí guárdales, que no venga el enemigo a dañar su dignidad,
atentarles, Señor, con las cosas del mundo, sino que guárdales, Padre. En el nombre de Jesús, sea usted bendiciendo a las familias de nuestro país, de la iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, suplicamos tu auxilio y tu ayuda para las familias, Padre. Ahí donde está esa familia extendida, donde vive quizás el abuelo, el tío, los sobrinos, ahí también llega tu provisión, Señor. Ahí donde está el conflicto, muchas veces, Señor, por temas económicos o por diferencias, ahí también suplicamos tu presencia. Señor, así como en el ejemplo del Evangelio de Juan, subiste a la barca y aquella tormenta fue calmada, así, Señor, urge tu presencia en esos hogares, urge tu presencia en esas familias para que traigas paz, para que traigas, Señor, esa serenidad que solamente tu Santo Espíritu puede dar, esa paz que el mundo no puede dar, Señor. Por eso esta noche te suplico que puedas traer bendición, traer, Señor, esa victoria a las familias que están en esa situación, por los niños que están siendo abusados, Señor, esos pobres niños o niñas que están siendo abusados física y sexualmente, Señor. Ten misericordia de ellos, papito lindo, ayúdales, mi rey. Ellos no entienden, ellos no comprenden, ellos no saben a quién acudir, a quién recurrir, pero hoy recurrimos al Dios Todopoderoso, al que todo lo puede, al que siempre está, al yo soy, el que está siempre ahí con el que sufre, con el que llora. Sea usted, mi Señor, rompiendo toda cadena, todo demonio, todo espíritu contrario, Señor, y que tú puedas dar una salida a ese niño que está siendo abusado y que ese abusador, Señor, tú puedas reprenderle, tú puedas cegarle para que no dañe a un niño o una niña, Padre, porque necesita de tu auxilio, Señor. A ti acudimos, oramos por tanto joven que está desapareciendo en nuestro país, Señor. Mira cuántas madres angustiadas, cuántos padres, Señor, cada mañana ven salir a sus familias, a sus hijos, a sus jóvenes, a sus adolescentes, con temor de no verlos regresar por la noche. Pero hoy, Señor, te pedimos que cubras con tu sangre preciosa a esos jóvenes. Hermanos, si usted tiene niños, adolescentes, jóvenes, dile, Señor, cúbrelos con tu sangre, cúbrelos con tu preciosa sangre, Señor, que tú ciegues, que tú pongas tropiezo en todo aquel que quiera secuestrar, dañar, Señor, privar de libertad a cualquier joven, niño, Señor, estos criminales, estos pecadores, estos impíos que hacen mal, Señor, ten misericordia de ellos, repréndeles, Padre, para que no dañen, Señor, a un joven, a una jovencita, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te suplicamos para que el Estado, Señor, las instituciones encargadas, Señor, velen verdaderamente porque este fenómeno social no se esté dando, Señor. Padre, los que tenemos hijos, los que tenemos el privilegio de ser papá y mamá, Señor, es una preocupación, es una inseguridad, pero en ti tenemos esperanza, en ti tenemos paz, en ti tenemos bendición, y por eso ahora en el nombre de Jesús, Señor, que estos jóvenes, Señor, que los guardes, y aquellos que están desaparecidos, aquellas familias, aquellos niños, seas tú dando una salida, Señor. Señor, este país que lleva tu nombre te necesita, Señor. Necesita de que tú le oigas, que tú respondas. Señor, cambia esta realidad. Oramos, Señor, por estas familias, por nuestras familias del Salvador, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, también oramos por ayuda y fortaleza. Hay muchas personas, Señor, que están esperando de ti ayuda y fortaleza. Y esta noche te suplico, Padre, que puedas dirigirles, orientarles, cubrirles, que les hables, les instruyas, para que cada decisión que tomen sea conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. Señor, en tus manos nos encomendamos. Tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres maravilloso. Y esta noche, Dios, encomendamos cada petición, cada necesidad, por la conversión, por el reconcilio. Señor, convierte al impío, convierte al malvado que hace daño, que asesina, que roba, que maltrata. Ten misericordia, conviértele, Señor, y permítenos a nosotros que como iglesia y como pueblo de Dios podamos no callar, sino denunciar el pecado y llamar a la conversión, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por estos medios, gracias por cada socio,
por cada socia que aporta metro a metro con su talonario de radio. Gracias, bendíceles, prospérales y que sea tu mano de poder guiándoles. Ponemos nuestro país en tus manos. Que este conflicto, este irrespeto, Señor, a los valores cristianos, Señor, seas tú dando una salida, siendo tú trayendo victoria. Y sabemos que así lo harás, Señor. Esta noche recibe todo honor y toda gloria. Muchas gracias, Señor. A ti todo el honor y toda la gloria. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Confía en que Dios hará algo sobrenatural en tu vida. Te esperamos en la siguiente oración familiar. Restauración completa. Tu conexión con Dios.